Hola gente, ¿qué tal? Bueno, vamos entonces a dar inicio a la temática de digestión y transporte de lípidos y de síntesis de lipoproteínas, que va a ser liderado por el profesor Luis Carlos Burgos. Profe, adelante, es todo suyo la palabra. Listo, Natalia, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Como dice la profesora Natalia, vamos a iniciar la parte de metabolismo de lípidos. Como siempre lo hemos hecho, como lo hicimos en la parte de carbohidratos, vamos a revisar primero algunos aspectos de la digestión y absorción de los lípidos y también vamos a revisar la parte del transporte de estas sustancias a través de los líquidos corporales. Los lípidos abarcan una extraordinaria variedad de sustancias con funciones muy diversas, desde ser excelentes combustibles metabólicos a ser parte de las membranas celulares. En lípidos no habría membrana celular. Desempeñan unas funciones dinámicas muy importantes en la parte a través de las vitaminas liposolubles. Los lípidos como precursores de hormonas esteroidales, etcétera, etcétera. O sea, es muy amplia la variedad de funciones de los lípidos. Pero todas estas sustancias tienen en común un aspecto físico-químico que es la insolubilidad en agua. Esa es una característica de los lípidos que los diferencia de otros nutrientes como los carbohidratos o las proteínas, que prácticamente son solubles en agua. Entonces el problema de la insolubilidad se va a presentar sobre todo en la digestión y en el transporte de los lípidos. Es un problema que tuvo que resolver por la naturaleza, tanto para la digestión como para el transporte de estas sustancias por los líquidos corporales. La dieta convencional nuestra contiene principalmente triglicéridos. Por ahí el 85-90% de la dieta nuestra, la dieta occidental en general, está constituida por triglicéridos. El resto son componentes de unos lípidos menores en términos pues, de proporción, por ejemplo, colesterol, ésteres de colesterol, vitaminas liposolubles, fosfolípidos, etc. Pero básicamente la mayoría son triglicéridos. El asunto con los triglicéridos es que no podemos absorber triglicéridos. No podemos absorber ésteres de colesterol, no podemos absorber fosfolípidos íntegros. O sea, todas esas sustancias hay que digerirlas con enzimas antes de absorberlas. Entonces, el problema de la insolubilidad, ¿cómo lo soluciona el organismo? A través de las sales biliares. Las sales biliares son componentes derivados del colesterol, o sea, son moléculas de colesterol modificadas de tal manera que se les agregan varios grupos OH. Las sales biliares tienen la característica de que son sustancias anfipáticas, o sea, poseen una parte polar y una parte no polar. Las sales biliares, por ser anfipáticas, actúan como detergentes. Entonces, normalmente cuando nosotros ingerimos grasa, la grasa que ingerimos está expresada como si fueran grandes acúmulos de lípidos, como si fueran micelas gigantescas. Cuando uno se come alguna
comida rica en grasa, pues ahí se ven las micelas, cómo se presenta la grasa de la dieta. Esas micelas gigantescas en el interior del tracto digestivo tienen que ser fragmentadas secuencialmente, emulsificadas para convertirlas en micelas microscópicas que tengan por lo menos una micra de diámetro. ¿Por qué hay que hacer ese proceso? Porque las enzimas digestivas que van a participar en la digestión de grasas actúan sobre la superficie de la micela, no pueden entrar en la micela, actúan sobre la superficie. Si no se fragmentan las micelas grandes, la superficie de contacto sería muy escasa. Entonces, por eso, las sales biliares, que son detergentes, son fundamentales para poder digerir y absorber los lípidos de la dieta. Cuando por alguna razón, por alguna enfermedad, la persona no puede producir sales biliares, la absorción de lípidos se disminuye por ahí en un 30 o 40%. Eso da cuenta pues de la importancia de las sales biliares. Como tienen una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica, y las micelas, como alguna vez revisamos, una micela es una estructura esférica, es una esfera, donde los grupos polares están en la periferia, generalmente representados por fosfolípidos, colesterol, esfingolípidos. Entonces, la parte externa es una parte polar, pero la parte interna es una parte no polar. Y aquí están contenidos todos los lípidos hidrofóbicos, como los triglicéridos, como los ésteres de colesterol, como las vitaminas liposolubles. Una micela, entonces, ofrece una superficie que es la parte donde una enzima digestiva se arrima para establecer pues su función. Por eso, si las micelas son grandes, la superficie de contacto es menor. De ahí la importancia de fragmentar la micela. Y eso es lo que hacen las sales biliares, como tienen una parte hidrofóbica y una parte hidrofílica. La parte hidrofílica queda expuesta a la periferia y la parte hidrofóbica se mete dentro de la micela. Ese efecto de meterse dentro de la micela disminuye la tensión superficial de la micela y esta micela se fragmenta. Con el concurso de los movimientos peristálticos que tenemos cada que ingerimos un alimento, esa sacudida que produce el peristaltismo a través del tracto digestivo, combinada con el efecto detergente de las sales biliares, hace que estas micelas cada vez se fragmenten más y más. Ese efecto emulsificante genera pues una emulsión con micelas microscópicas, como les decía hace un rato, que tienen por lo menos una micra de diámetro. Esa fragmentación secuencial de las micelas aumenta la superficie de contacto por ahí en un factor de 1000. O sea, la superficie se incrementa por lo menos 1000 veces en presencia de sales biliares, porque las micelas microscópicas ofrecen una superficie mayor porque son muchísimas más micelas. Entonces se calcula que más o menos la superficie de contacto se incrementa unas 1000 veces.
Entonces, ese primer factor, el factor de la emulsificación para aumentar la superficie de contacto, es realizado principalmente por las sales biliares. ¿Cuáles son las enzimas que participan en la digestión? Tenemos varias enzimas. Tenemos unas lipasas, tenemos una lipasa lingual que se mezcla con la saliva. Tenemos una lipasa gástrica que es resistente a la pepsina, que tiene un pH óptimo por ahí de 4, o sea que aguanta el pH del estómago. Esas dos lipasas se encargan de hidrolizar los triglicéridos. Cuando nosotros revisamos triglicéridos, era un glicerol con 3 ácidos grasos. Glicerol con 3 ácidos grasos. Eso es un triglicérido. Las lipasas que participan en la digestión de lípidos tienen un efecto sobre estos 2 ácidos grasos. O sea que liberan estos 2 ácidos grasos y queda un glicerol con un solo ácido graso, o sea, queda un monoacilglicerol. Está unido al carbono 2, el carbono 1 y el carbono 3 pierden el ácido graso porque es hidrolizado por la lipasa. Las lipasas tienen esa especificidad, pueden hidrolizar el ácido graso 1, el ácido graso 3, pero no el 2. Entonces se forma una mezcla de monoacilglicerol más 2 ácidos grasos. Entonces, ese primer efecto lo hacen las lipasas, la lipasa gástrica y la lipasa salival. Esas dos lipasas son muy importantes, por ejemplo, en los neonatos, en los recién nacidos, que todavía no tienen una buena producción de la lipasa pancreática. En los niños es importante el efecto de estas dos lipasas. En los adultos no es tan importante. Se calcula que apenas un 10% de la hidrólisis de triglicéridos ocurre por el concurso de estas lipasas en una persona adulta. Pero en un niño sí puede ser muy importante desde el punto de vista cuantitativo. La otra cualidad que tienen estas lipasas es que tienen una gran especificidad sobre triglicéridos que contienen ácidos grasos de cadena media y corta, o sea, menos de 14 carbonos. Los ácidos grasos de cadena media y corta son muy comunes, por ejemplo, en la leche, la mantequilla, etc. Entonces, esas dos lipasas dan cuenta de la primera hidrólisis de triglicéridos que ocurre a nivel del estómago, pero repito, pues cuantitativamente no es muy importante. Se van liberando cierta cantidad de ácidos grasos y de monoacilglicerol. Cuando esa mezcla pasa al duodeno, o sea, la primera porción del intestino delgado, ese contenido desencadena un estímulo sobre las células del enterocito, o sea, sobre las células intestinales. Ese contenido que va pasando del estómago al intestino estimula el intestino delgado, que empieza a producir 2 hormonas principalmente, la secretina y la colecistoquinina. La secretina es muy importante para la secreción de bicarbonato. La secretina estimula el hígado, estimula el páncreas, estimula el mismo intestino para secretar bicarbonato. El líquido intestinal es rico en bicarbonato. ¿Por qué se necesita bicarbonato en el líquido intestinal? Para neutralizar el pH del estómago, porque ese contenido gástrico que se vierte al duodeno tiene un pH muy ácido y las enzimas digestivas que provienen del páncreas tienen unos pHs óptimos que están
por encima de 6, entre 6 y 7. Entonces, lo primero que hay que hacer con esa mezcla que está descargando el estómago al intestino es que hay que neutralizar el pH. Entonces, la secretina, que es una hormona producida por el intestino y que estimula el páncreas, el hígado y el mismo intestino, se encarga de que estos tejidos, estos órganos, descarguen bicarbonato al líquido intestinal. Por eso es que el líquido intestinal es rico en bicarbonato. Por eso es que una diarrea pertinaz implica una pérdida grande de bicarbonato y puede producir una acidosis metabólica. Una diarrea pertinaz continua implica la pérdida de grandes cantidades de bicarbonato, por lo que les acabo de decir, el líquido intestinal es rico en bicarbonato. La otra hormona es la colecistoquinina. La colecistoquinina es una hormona que estimula el hígado y principalmente no tanto el hígado sino la vesícula biliar, para que la vesícula biliar se contraiga y descargue la bilis en el duodeno. También estimula el páncreas para que el páncreas descargue el líquido pancreático en el duodeno. Entonces, la presencia de colecistoquinina hace, por una parte, que el hígado descargue las sales biliares que tienen la función emulsificadora que les mencioné hace un rato. Y por otro lado, hace que el páncreas descargue las enzimas digestivas que se descargan como simógenos. Recuerden que el páncreas no produce las enzimas digestivas de una forma activa, porque eso generaría una autodigestión del páncreas. Las enzimas digestivas se descargan como simógenos y se activan de una manera progresiva y secuencial. Una enzima producida por el intestino, que es la enteroquinasa, se encarga de iniciar el proceso de activación de los simógenos que descarga el páncreas sobre el duodeno. ¿Cuáles enzimas de todas las enzimas pancreáticas nos interesan en este contexto en que estamos? Nos interesa una lipasa pancreática, una colesterol esterasa. La colesterol esterasa se encarga de coger el colesterol que está esterificado con ácidos grasos. Recuerden que la otra vez revisamos la molécula de colesterol, que aquí en el carbono 3 tiene un ácido graso. Cuando el colesterol tiene un ácido graso aquí en este carbono 3, se dice que es un colesterol esterificado. Nosotros no absorbemos colesterol esterificado. Entonces la colesterol esterasa es importante porque se encarga de hidrolizar ese ácido graso y liberar el colesterol, y así lo podemos absorber. La fosfolipasa A2. La fosfolipasa A2, si nosotros recordamos lo que es un fosfolípido, que tiene dos ácidos grasos, y en este carbono 3 tiene un ácido fosfórico, o un fosfato mejor, un fosfato, porque el ácido fosfórico ya está desprotonado a este pH, tiene un fosfato más un alcohol. Eso es lo que tiene un fosfolípido. La fosfolipasa A2 lo que hace es hidrolizar este ácido graso. Y lo que queda, ¿qué es esto? Es un lisofosfátido. Un lisofosfátido, que sería un ácido graso aquí un alcohol, un grupo fosfato. Observen que es una estructura anfipática. Es un potente detergente que se va liberando por el efecto de la fosfolipasa A2. Estas moléculas también contribuyen a la emulsificación de las micelas durante la digestión. Entonces se forma un lisofosfátido. Entonces tenemos la lipasa pancreática, que se va a encargar de los triglicéridos.
tenemos la colesterol esterasa, tenemos la fosfolipasa A2 y el líquido pancreático descarga una proteína pequeña que se llama colipasa. La colipasa no es una enzima, es una proteína pequeña. ¿Por qué se requiere la colipasa? Porque la colipasa se une con la lipasa y estabiliza la enzima. La lipasa o pancreática es la que va a transformar los triglicéridos la lipasa no puede actuar si no está presente la colipasa, porque el efecto de la colipasa es estabilizar la enzima y proporcionar un ambiente hidrofóbico adecuado para que la enzima pueda unir los triglicéridos que son hidrofóbicos. Y el problema es que en presencia de sales biliares, eso no se puede hacer si no está presente la colipasa. Las sales biliares interfieren con el efecto catalítico de la lipasa. Entonces, la colipasa lo que hace es proporcionar un ambiente hidrofóbico adecuado para que la enzima actúe y evita el efecto inhibitorio de las sales biliares. Entonces, por eso, en el líquido pancreático va presente la colipasa, que no es una enzima, como dicen en algunos libros, no tiene un efecto catalítico, no es una enzima. Actúa como un cofactor proteico para que la lipasa pueda actuar. Esas son las enzimas que nos interesa mencionar porque son las que participan del metabolismo de los lípidos. Lógicamente, el líquido pancreático contiene todas las otras enzimas que se encargan de hidrolizar el glucógeno, el almidón, las proteínas, los ácidos nucleicos, etc. Pero por ahora nos interesa mencionar estas enzimas. La lipasa pancreática entonces termina el trabajo que empezaron las dos lipasas precedentes. O sea, cogen un triglicérido y esa lipasa pancreática hace lo mismo que las otras dos lipasas. Eliminan estos ácidos grasos del carbono 1 y 3 y queda un monoacilglicerol y dos ácidos grasos. Eso se va generando a medida que la lipasa va actuando. Pero los ácidos grasos no solamente tienen la posibilidad de emulsificar, de provocar una emulsificación. Los ácidos grasos tienen otro efecto que es supremamente importante, y es que los ácidos grasos, cuando pasan de cierta cantidad, que se llama una concentración micelar crítica, los ácidos grasos se van agrupando como micelas mixtas. Esas micelas mixtas están formadas por ácidos grasos y productos de la digestión de lípidos. Son micelas mixtas muy pequeñas que atrapan los ácidos grasos que se van liberando, porque si no, los ácidos grasos no podrían arrimarse, entre comillas, a la membrana del enterocito. Entonces, la presencia de sales biliares también es importante para conformar unas micelas microscópicas que se denominan micelas mixtas y que van atrapando estos monoacilgliceroles y los ácidos grasos que se van liberando, y de esa manera es que estas sustancias interactúan con la membrana de los enterocitos para ser absorbidos por el enterocito. Eso es importantísimo, porque de otra manera no habría forma de que estas sustancias interactuaran con la membrana de los enterocitos.
Cuando la membrana de los enterocitos, cuando estas sustancias interactúan con la membrana del enterocito, estas sustancias se absorben, son absorbidas por el enterocito. Hasta hace poco se pensaba que los ácidos grasos pasaban por difusión pasiva, pero ese concepto ha sido reevaluado recientemente porque se ha descubierto una familia de enzimas, de transportadores de membrana que se encargan de transportar los ácidos grasos. Se llaman FATP, proteínas transportadoras de ácidos grasos, y es una familia que se ha ido dilucidando, definiendo en los últimos años, y que son las encargadas de entrar los ácidos grasos. O sea que es posible que alguna proporción de ácidos grasos entre por difusión a través de la membrana, que es un entorno lipídico, pero la mayor parte de los ácidos grasos que entran es a través de estas proteínas. Incluso en el interior del enterocito, los ácidos grasos que se absorben no van en el citoplasma libres, sino que van transportados por proteínas transportadoras de ácidos grasos. ¿Por qué los ácidos grasos siempre tienen que ser transportados? Así es cuando van en la sangre. Cuando van en la sangre son transportados por la albúmina, porque es que los ácidos grasos actúan como detergentes. O sea que un ácido graso libre puede actuar como un detergente dentro de la célula. Por eso siempre que se mueven por el citoplasma son transportados por proteínas. Esas proteínas llevan los ácidos grasos hasta el retículo endoplásmico. En el retículo endoplásmico se juntan los ácidos grasos que entraron, se juntan los monoacilgliceroles, el colesterol, los fosfolípidos, todo lo que entró, las vitaminas liposolubles, y en el retículo endoplásmico del enterocito se reensamblan los triglicéridos, los fosfolípidos, los ésteres de colesterol. Eso se reensambla en el interior, en el retículo endoplásmico de los enterocitos. Pero esa resíntesis de moléculas implica que esas moléculas que acaban de resintetizarlas, hay que sacarlas del enterocito de alguna manera para distribuirlas por el resto del organismo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Aquí es donde aparece la primera lipoproteína. Las lipoproteínas, que vamos a revisar con detalle enseguida, las lipoproteínas son agrupaciones supramoleculares constituidas por lípidos y por proteínas, como el nombre lo sugiere, y tienen una función de repartir lípidos a través de líquidos corporales, a través de la sangre, a través de la linfa, por el aspecto que mencionamos hace un rato, porque todas estas sustancias son insolubles en agua. Entonces, la manera en que la naturaleza resolvió el asunto fue a través de la síntesis de lipoproteínas. Ahorita hablamos en general de lipoproteínas. No, pues podemos hablar de una vez, antes de hablar de los kilomicrones. Las lipoproteínas, como el nombre lo sugiere, son conglomerados de alto peso molecular, son agregados supramoleculares de lípidos y de proteínas, y que tienen un aspecto micelar. Aspecto micelar quiere decir que la monocapa externa está formada por lípidos anfipáticos. Cuando hablamos de lípidos anfipáticos, estamos hablando de fosfolípidos, esfingolípidos. Incluso en esta monocapa externa puede haber moléculas de colesterol, y esa monocapa externa tiene la característica de que la parte polar es la que se expone a la periferia de la micela. Esto hay que imaginárselo
como una esfera. O sea, esto tiene volumen, es una estructura tridimensional. Aquí, desafortunadamente, pues tenemos que eliminar una dimensión, proyectamos y hacemos solamente un dibujo de una proyección. Pero esto hay que imaginarlo como una esfera, o sea, con volumen, como si fuera un pequeño balón. Y la parte externa está constituida por los grupos polares que pueden interactuar con el agua circundante. Y en la parte interna se acumulan los lípidos no polares, como los triglicéridos, como los ésteres de colesterol, como las vitaminas liposolubles. Estas son sustancias supremamente hidrofóbicas. Entonces se acumulan en la mitad de la lipoproteína. La parte lipídica, entonces, constituye la monocapa externa y lo que lleva por dentro la lipoproteína. La parte proteica de una lipoproteína se llama apoproteína. Las apoproteínas, cuya nomenclatura se hace con letras de acuerdo con la secuencia en que fueron descubiertas. Entonces, las apoproteínas se clasifican con letras: apoproteínas A, apoproteínas B, C, E, D, etc. Las apoproteínas se pueden clasificar como en dos categorías. Hay unas apoproteínas que son muy grandes. Por ejemplo, la ApoB100 es una de las proteínas más grandes que tenemos. La ApoB100 está constituida por unos 2.500 y pico de aminoácidos, o sea, es una proteína muy grande. Entonces, la ApoB100 generalmente está metida como una proteína integral de la lipoproteína, está metida, lo mismo que la ApoB48. Esas proteínas están muy metidas dentro de la lipoproteína. En cambio, hay otras apoproteínas que son proteínas más pequeñas, como las apoproteínas C y las apoproteínas A, que prácticamente están sobre la superficie de la lipoproteína, y esa característica hace que sean apoproteínas móviles, o sea que se pueden transferir de una lipoproteína a otra lipoproteína. Por ejemplo, las apoproteínas C se pueden transferir de las HDL, por ejemplo, a los kilomicrones. Lo mismo las apoproteínas A. ¿Cuál es la función de las apoproteínas? Las apoproteínas tienen varias funciones. Primero, estabilizan la partícula. La presencia de proteínas hace que la micela sea mucho más estable. O sea que estabilizan la partícula, porque esa partícula se va a mover es por la sangre o por la linfa. En segundo lugar, algunas de estas apoproteínas actúan como ligandos, o sea que actúan sobre receptores celulares de membrana celular y interactúan con receptores. Por ejemplo, la ApoB100 actúa con el receptor de las LDL. La ApoE actúa sobre el receptor de los remanentes de kilomicrón que existen en el hígado. También hay unas APO que actúan como inductores enzimáticos. Por ejemplo, la ApoC2 es importante para activar la lipoproteína lipasa, que ahorita la vamos a mencionar en detalle. La ApoA1 es importante para activar una enzima que se llama LCAT, lecitina colesterol aciltransferasa, que ahorita la vamos a mencionar con algún detalle. Entonces, las apoproteínas tienen varias funciones dentro de la lipoproteína. Las lipoproteínas, como son conglomerados gigantescos de varios componentes,
pues no se pueden clasificar por peso molecular. Lógicamente no existe una clasificación por peso molecular. Entonces, ¿cómo se clasifican? De acuerdo con la densidad de la partícula. La densidad o la movilidad electroforética también se pueden clasificar por movilidad electroforética, porque como tienen un componente proteico importante, las lipoproteínas también se pueden clasificar por movilidad electroforética, pero la clasificación más frecuente es con respecto a la densidad. La densidad de la partícula, o sea, la densidad de una lipoproteína, depende de la relación que haya entre lípido y proteína, la relación lípido-proteína. Los lípidos tienen una densidad menor, o sea, los lípidos generalmente tienen una densidad menor de 1 que la densidad del agua. Por eso los lípidos flotan en el agua, porque su densidad es menor que la del agua, menor de 1. En cambio, las proteínas tienen una densidad mayor. Entonces, dependiendo de la relación lípido-proteína, vamos a tener lipoproteínas con diferente densidad. Por ejemplo, los kilomicrones. Los kilomicrones, que los vamos a revisar ahorita porque son los que se sintetizan, los que se forman dentro del enterocito con los lípidos que uno entra en la dieta. Los kilomicrones son los de menor densidad porque solamente tienen entre 1 y 2% de contenido proteico. El resto, el 98-99% es de lípidos, principalmente triglicéridos. Entonces, los kilomicrones que se forman, repito, en el enterocito con los lípidos de la dieta, cuando uno los somete a una ultracentrifugación, flotan. O sea, flotan. ¿Por qué? Porque su densidad es menor que la densidad del agua, menor de 1. Entonces los kilomicrones flotan. Después siguen otras lipoproteínas que se producen permanentemente en el hígado, que se llaman VLDL. Las VLDL, que son lipoproteínas producidas en el hígado, con lípidos sintetizados en el hígado, también son ricas en triglicéridos, pero también contienen colesterol que es sintetizado en el hígado o que llega pues del colesterol exógeno. También contienen fosfolípidos, pero el componente mayoritario es de triglicéridos. Estas lipoproteínas pueden tener un contenido proteico más o menos entre el 7 y el 10%. O sea que entre el 90 y el 93% son lípidos. Por eso su densidad es una baja densidad, por eso se llaman lipoproteínas de baja densidad. Entonces, estas lipoproteínas también están ubicadas en la parte de arriba cuando uno hace una centrifugación en un tubo de ensayo. Los kilomicrones estarían flotando y más abajo, muy cercano de los kilomicrones, estarían las VLDL, que tienen un alto contenido de lípidos todavía. Las LDL que se fabrican en el lecho vascular a través de una modificación de las VLDL, las LDL son lipoproteínas que contienen colesterol básicamente y contienen ApoB100. Esas lipoproteínas son de baja densidad, o sea que están un poquito más abajo y el contenido proteico es mayor. Y por último tendríamos las HDL, que son las lipoproteínas más ricas en proteínas, tienen un alto contenido proteico, tienen un bajo contenido lipídico y por eso estas HDL estarían en la parte inferior de un tubo de estos, porque son lipoproteínas ricas en proteína, tienen una gran cantidad de apoproteínas
y por eso se van al fondo del tubo, porque son proteínas de alta densidad. Entonces, en resumen, nos vamos a encontrar enseguida con cuatro lipoproteínas que son las que circulan por la sangre y que se clasifican con base en la densidad. También vamos a mencionar unas lipoproteínas que se forman como remanentes de estas lipoproteínas. Por ejemplo, las IDL se forman como remanentes de las VLDL, ahorita las vamos a mencionar, y existen unos remanentes de kilomicrón que se forman después de la transformación de los kilomicrones. Esas son las lipoproteínas que circulan por la sangre y algunas de ellas pues circulan también por la linfa. Eso es lo que vamos a mencionar enseguida. Pero la conformación general de una lipoproteína es, lo que hay que tener en cuenta desde el punto de vista pues, mental, es que las lipoproteínas tienen una estructura micelar. Y en su interior se acomodan los lípidos más hidrofóbicos. De esa manera es que se pueden transportar esos lípidos a través de la sangre. Empecemos con los kilomicrones. Los kilomicrones, como he dicho ya varias veces, son las lipoproteínas que se sintetizan, que se producen en el enterocito, en el retículo endoplásmico del enterocito. Los kilomicrones contienen todos los lípidos que usted acaba de absorber a través del enterocito y que provienen pues de lo que usted se comió, o sea, de su dieta. Y el contenido mayoritario, como les he dicho varias veces, son triglicéridos porque ese es el contenido mayoritario de nuestra dieta. Para armar un kilomicrón se necesita como semilla la presencia de una apoproteína que se llama ApoB48. ¿Por qué se llama ApoB48? Porque la ApoB48 es una forma truncada, a partir de la ApoB100 que se sintetiza en el hígado. Esta se sintetiza en el enterocito. La ApoB100, como les decía ahorita, es una proteína muy larga, tiene 3.456, me parece, aminoácidos, es una de las proteínas más largas que nosotros sintetizamos. Y es la APO, que está presente en las VLDL y en las LDL, la ApoB100. La ApoB48, que se sintetiza en el enterocito, esta ApoB48 y esta ApoB100 están codificadas por el mismo gen, es el mismo gen. Pero en el enterocito, cuando se hace una modificación del RNA mensajero del transcrito primario del gen, transcrito primario, como seguramente pues ustedes se acuerdan, es el RNA mensajero recién sintetizado que tiene que sufrir unas modificaciones para convertirse en el transcrito final, o sea, en el transcrito secundario, que es el que sale del núcleo y después se va a convertir en proteína en los ribosomas. El transcrito primario, que es el gen de la ApoB100, en el enterocito, por efecto de una enzima que tenemos en el núcleo del enterocito, mete un codón de parada. Y cuando mete ese codón de parada, entonces, ese codón de parada implica
que la proteína que se va a sintetizar ya no es la ApoB100, sino que es la ApoB48, porque cuando se está leyendo el gen, cuando se está leyendo el RNA mensajero, cuando aparece el codón de parada, ahí termina la síntesis proteica. ¿Por qué se llama ApoB48? Porque esa proteína representa el 48% de la ApoB100. Por eso se llama ApoB48. Y esa ApoB48 es la que se sintetiza en el enterocito cuando se le mete ese codón de parada al RNA mensajero, y por eso en el hígado sí se sintetiza toda la proteína. En cambio, en el enterocito solamente se sintetiza un poquito menos, pues, de la mitad de la proteína. Por eso es que los kilomitrones tienen es ApoB48. La ApoB48 sirve como una semilla. Se va sintetizando, pues, en el retículo endoplásmico rugoso, va pasando, tiene pues una secuencia señal que implica que va siendo descargada a la luz del retículo endoplásmico, y una vez que va siendo descargada se le empiezan a agregar triglicéridos, los triglicéridos que acabaron de resintetizar. ¿Cómo se transfieren los triglicéridos para que esta proteína vaya llenándose de triglicéridos y de otras sustancias, pero principalmente de triglicéridos? Existe una proteína en el retículo endoplásmico del enterocito que se llama proteína transferidora de triglicéridos. Esa proteína transferidora de triglicéridos es la que se encarga de coger los triglicéridos recién sintetizados y los va transfiriendo a la ApoB48. Entonces la ApoB48, a medida que progresa por el retículo endoplásmico, se va llenando de triglicéridos y de otros lípidos que se absorbieron, de colesterol, de ésteres de colesterol, vitaminas liposolubles, etc., y va conformando el kilomicrón. O sea que el kilomicrón, este kilomicrón naciente, que esto sería como un kilomicrón naciente, a medida que transcurre por el retículo endoplásmico, se va configurando como el kilomicrón maduro. El kilomicrón maduro tiene ApoB48 y tiene una ApoA que se le va agregando durante su maduración, pero no tiene más apoproteínas. La cosa es que cuando este kilomicrón va a sale a circular, recibe ApoC1, ApoC2, ApoC3, ApoA1. Estas APO que no estaban presentes inicialmente, esas apoproteínas se las transfiere las HDL. O sea, a medida que el kilomicrón va a circular, las HDL le transfieren estas apoproteínas. Ahorita revisamos que estas proteínas son proteínas muy pequeñas que están ubicadas en la periferia de la lipoproteína, que se pueden transferir fácilmente. Entonces, el kilomicrón se va transformando en un kilomicrón maduro, que es una estructura grande micelar, rica en triglicéridos, también tiene ésteres de colesterol, vitaminas liposolubles, aquí tiene la monocapa externa, tiene esfingolípidos, fosfolípidos, etc. Y tiene la ApoB48, que es una proteína grande, sigue siendo una proteína grande, y tiene las ApoC aquí en la superficie, y de esa manera es que circula. Los kilomicrones recién sintetizados salen por pinocitosis inversa, o sea, la célula, el enterocito, en la membrana contraluminal, o sea, la membrana que da hacia el interior del intestino, del intestino, hacia el interior del intestino,
En la membrana contraluminal, o sea, aquí tenemos la membrana luminal, que es la que tiene puesto estas microvellosidades, que aquí tenemos la luz del intestino, aquí fue donde ingresaron todas estas sustancias, aquí en el retículo endoplásmico se armó el kilomicrón, y aquí en la parte posterior del enterocito, digamos en la membrana contraluminal, por pinocitosis inversa, ¿qué quiere decir? Que se forman unas vesículas que se funden con la membrana y descargan los kilomicrones al exterior no, perdón, al interior del enterocito. Pues al exterior de la célula, sí, pero al interior del enterocito descargan kilomicrones. Esos kilomicrones son captados por capilares linfáticos. Los capilares linfáticos que tenemos en el intestino son los que recogen estos kilomicrones. Y esos kilomicrones empiezan a entrar a esos quilíferos. Quilíferos son capilares linfáticos. Esos quilíferos, que son capilares linfáticos, que recogen pues la linfa del intestino, recogen los kilomicrones. ¿Eso por qué es tan importante? Porque la linfa que se recoge del intestino, del páncreas, de todo el tracto, prácticamente de todos los órganos abdominales, esa linfa se va recogiendo, se va agrupando y constituye un vaso linfático, que es el vaso linfático más grueso que tenemos, que se llama el conducto torácico. El conducto torácico recoge toda la linfa de la región abdominal, toda la linfa, y de la parte inferior del cuerpo, y ese conducto torácico asciende hasta la región subclavia izquierda. Por debajo de la clavícula izquierda, donde tenemos la bifurcación de la subclavia, en la subclavia izquierda, en la arteria subclavia izquierda, ahí desemboca el conducto torácico. O sea que toda la linfa de la región abdominal, de la región inferior del cuerpo, se descarga a la gran circulación. Se descarga a la arteria subclavia izquierda. Aquí arriba, pues arriba, por debajo de la clavícula, en la parte izquierda del cuerpo. O sea, el conducto torácico sube y ahí es donde descarga su contenido linfático en la gran circulación. ¿Eso por qué es tan importante y por qué hay que acentuarlo? Porque los lípidos constituyen los únicos nutrientes importantes que no van al hígado en primer lugar. Van a la gran circulación y se distribuyen por el organismo antes de ir al hígado. Se reparten los lípidos porque los kilomicrones se están descargando a la gran circulación. En cambio, los otros nutrientes, los monosacáridos, los aminoácidos, los nucleótidos, etcétera, todos esos nutrientes que son solubles en agua, se descargan al sistema porta hepático, o sea, a la vena porta, que es una vena grande, gruesa, que recoge toda la sangre también del páncreas, del intestino grueso, delgado, etcétera, o sea, de toda la región abdominal del vaso, y esa sangre descarga directamente en el hígado. O sea que todos los demás nutrientes van primero al hígado. Los carbohidratos van primero al hígado. Los aminoácidos van primero al hígado. Los nucleótidos van primero al hígado. Y el hígado se encarga de distribuir esos nutrientes.
El hígado es el principal órgano metabólico del cuerpo. Tiene más de 500 funciones descritas, o sea que desde el punto de vista metabólico, el hepatocito es una cosa asombrosa. Ahí es donde se distribuyen esos nutrientes, pero la mayoría de los lípidos no. La mayoría de los lípidos se descargan es a la gran circulación. Eso genera una diferencia muy importante. Hay algunos lípidos se pueden descargar directamente al sistema porte hepático. Son los ácidos grasos de cadena media y corta. Los ácidos grasos de cadena media y corta, o sea, los ácidos grasos que tienen menos de 14 carbonos, son ácidos grasos que son relativamente solubles en agua, porque la parte hidrofóbica no es muy larga. Entonces, esos ácidos grasos se absorben a través del enterocito y pasan directamente a los capilares que van a conformar el sistema porte hepático. O sea que esos ácidos grasos de cadena media y corta, que son los que están presentes, por ejemplo, en la mantequilla, en leche, en derivados lácteos, etcétera, en algunos alimentos, esos ácidos grasos van directamente al hígado. Pero el resto de los lípidos, a través de los kilomicrones, se descarga en la gran circulación. Eso es una diferencia fundamental en la repartición de los nutrientes. Cuando los kilomicrones circulan por el resto del organismo, empiezan a pasar por los capilares. Los capilares, o sea, las células del endotelio capilar, células endoteliales, en muchos tejidos, el endotelio capilar, muchos tejidos, principalmente en el músculo, en el tejido adiposo, en las células cardíacas, pero en muchos otros tejidos, esos tres que acabo de mencionar son los que más exponen una enzima que se llama lipoproteína lipasa. La lipoproteína lipasa, como el nombre lo dice, es una lipasa, pero tiene una característica muy interesante, y es que las células endoteliales, y aquí tenemos células endoteliales, que son las que están tapizando pues los capilares, las células endoteliales sintetizan la lipoproteína lipasa, no la expulsan a la sangre, sino que la anclan a la membrana a través de un proteoglicano. Ese proteoglicano sirve como anclaje en la membrana y las células endoteliales exponen la lipoproteína lipasa a la luz del capilar. Pero esa lipoproteína lipasa está anclada por un proteoglicano a la membrana del endotelio. Entonces, cuando los kilomicrones van pasando por aquí, los kilomicrones, que son ricos en triglicéridos, contienen ApoC2. La ApoC2, que se la pasó, esta ApoC se la pasó a los kilomicrones, una HDL. La ApoC2 es la proteína que se encarga de activar la lipoproteína lipasa. Entonces, cuando los kilomicrones van pasando por el capilar a través de la ApoC2, estimulan la lipoproteína lipasa. ¿Qué hace la lipoproteína lipasa? Empieza a hidrolizar los triglicéridos. Pero esta lipasa es diferente a las que mencionamos ahora. ¿En qué sentido es diferente? Que puede hidrolizar los 3 ácidos grasos. O sea que se liberan 3 ácidos grasos y un glicerol. El glicerol, como es una sustancia soluble en agua, no se absorbe en los tejidos periféricos, circula por la sangre,
es captado por el hígado y el hígado lo vuelve a utilizar durante la síntesis de triglicéridos hepáticos. Tenemos una glicerol-quinasa que se encarga de activar ese glicerol, convierte en glicerol fosfato y de esa manera es precursor de la biosíntesis de triglicéridos hepáticos. Pero los ácidos grasos que se van liberando entran a los tejidos periféricos y de esa manera es que los tejidos periféricos van captando ácidos grasos para su utilización. Entonces, si vamos pasando por un músculo, esos ácidos grasos entran a la fibra muscular y después ahí se utilizan en beta oxidación o para sintetizar triglicéridos, etc. Lo mismo pasa en el tejido adiposo, lo mismo pasa en el músculo cardíaco. Esos ácidos grasos se pueden utilizar como combustible o se almacenan como triglicéridos, depende de la situación particular. El hecho es que los kilomicrones, a medida que van circulando, van perdiendo su contenido de triglicéridos por efecto de la lipoproteína lipasa. Eso va dejando un kilomicrón cada vez más pequeño. Prácticamente se calcula que entre el 70 y 75% de los triglicéridos que lleva el kilomicrón se van hidrolizando por la lipoproteína lipasa. Entonces cada vez va quedando un kilomicrón más pequeño que se llama remanente de kilomicrón. Ese remanente de kilomicrón sobre su superficie tiene una APO que se llama ApoE. Fuera de las otras que tiene ApoE. La ApoE, que también fue transferida por una HDL, esta ApoE que lleva el remanente de kilomicrón, esta ApoE, cuando el kilomicrón, el remanente de kilomicrón, pasa por el hígado, los hepatocitos tienen un receptor que se llama receptor de ApoE. Entonces, cuando el kilomicrón va pasando por el hepatocito, por los sinusoides hepáticos, es captado por el receptor de ApoE y a través de una endocitosis es internalizado en el hepatocito y el componente del kilomicrón es hidrolizado. La lipasa hepática, tenemos una lipasa hepática que se encarga de hidrolizar todos los triglicéridos que lleva el remanente y también tenemos forma de hidrolizar los otros componentes que lleva y el hepatocito puede utilizar esos ácidos grasos para resintetizar triglicéridos o puede utilizar pues todos los componentes que lleva el remanente de kilomicrón. O sea que al poco tiempo de haber ingerido una dieta rica en lípidos, ya no deben existir remanentes de kilomicrón porque todos los kilomicrones que se sintetizaron en el enterocito ya terminan en el hígado como remanentes de kilomicrón. Entonces, por ahí a las 2-3 horas de haber ingerido una dieta rica en lípidos, usted ya no debe tener ni kilomicrones ni remanentes de kilomicrón. Eso con respecto a los kilomicrones. Pero el hígado es el principal órgano sintetizador de lípidos. Se tiene la idea de que el tejido adiposo sintetiza muchos lípidos. El tejido adiposo los guarda, pero el hígado es el principal sintetizador de lípidos. Solamente le compite la glándula mamaria cuando está activa produciendo leche. Ahí también se sintetiza una gran cantidad de lípidos. Pero en condiciones normales, el hígado es el que más sintetiza lípidos. Y está sintetizando permanentemente triglicéridos, sobre todo triglicéridos.
También ésteres de colesterol. El hígado sintetiza colesterol. También sintetiza fosfolípidos, etcétera. Pero básicamente triglicéridos. Lo interesante del asunto es que estos triglicéridos que se sintetizan en el hígado, pues algunos de esos ácidos grasos fueron los que entraron a través de los remanentes de kilomicrón, algunos triglicéridos pues entraron ahí, pero la mayoría de los ácidos grasos que se sintetizan en el hígado provienen de carbohidratos. Carbohidratos. El exceso de carbohidratos. Una dieta rica en carbohidratos, que es lo que produce la epidemia que se tiene ahora de obesidad. Las personas todavía creen que la obesidad es generada, esta epidemia que tenemos ahora de sobrepeso y obesidad. Las personas creen que es por un exceso de lípidos en la dieta. Ese es un cuento que echaron alguna vez, sobre todo ciertas compañías farmacéuticas, apoyadas por ciertos médicos corruptos, especialistas, que echaron el cuento de que las grasas eran las malas de la película. Entonces, lo que pasa en este momento es que en todos los alimentos procesados están enriquecidos con azúcar. ¿Por qué? Porque es que el azúcar es una de las sustancias más adictivas que nosotros consumimos por razones evolutivas. Hace 15.000 años, 20.000 años, cuando éramos cazadores recolectores, encontrar frutas o comida dulce, eso era todo un reto. Era muy difícil encontrar dulce en la naturaleza. Entonces, el azúcar es supremamente adictivo. Nosotros tenemos una genética de tal manera que el azúcar es ávidamente deseado por el cuerpo. Eso es lo que explotan las grandes compañías de alimentos en todos los alimentos procesados, así sean los alimentos que son aparentemente de sal, o sea que no son dulces, les meten azúcar. O sea, la epidemia que tenemos actualmente de obesidad, de sobrepeso en el mundo occidental, no es por la grasa, es por el azúcar. Porque el hígado tiene la capacidad de transformar cualquier exceso de carbohidratos en lípidos. Nosotros podemos transformar carbohidratos en lípidos. Me permite una intervención pequeña. Claro, Natalia, bien pueda, ¿cómo no? Es que respecto a esa temática tan importante que usted acaba de mencionar, porque quiero invitar a los estudiantes de que eso no es un discurso ni retórico ni anecdótico. Es un conocimiento muy importante para ustedes como futuros médicos y personal de la salud, porque es que tienen que entrar tanto en conciencia ustedes como sus pacientes. El hecho de que nosotros vengamos como cazadores y recolectores en época donde había una gran restricción de alimentos, donde el metabolismo evolucionó para garantizar la vida, entonces desarrolló metabolismos que le permitieran pasar la información a la generación siguiente. Entonces, en ese orden de ideas,
los carbohidratos, y aquí quiero como hacer un poquito un contrapeso, pero muy en la línea que dice el profesor, y es que la glucosa tampoco hay que satanizarla. La glucosa es fundamental, es decir, sin glucosa la vida es incompatible. O estoy diciendo mal, profesor, muy No, drástico. no, no, está diciendo lo que hay que decir. Bueno, Perfecto. entonces, sin la glucosa la vida es incompatible porque nosotros tenemos órganos y células, como ya lo había mencionado el profesor en esta clase y en otras clases, órganos y células que son glucodependientes. Y es tan importante eso que inclusive las derivaciones de los otros metabolismos, tanto de otros combustibles como de proteínas y triglicéridos, una gran parte están dirigidos hacia la producción, o producción, sino, producción no, perdón, me equivoqué, hacia el mantenimiento de la homeostasis calórica representada en glucosa. Entonces, el problema no es la glucosa, el problema es el exceso de glucosa y el exceso de dietas hipercalóricas representadas en este tema que estamos hablando, en grasas. Entonces, como decía el profesor, toda la industria, inclusive la, entre comillas, light. ¿Por qué es light? Porque utiliza unos compuestos como otros azúcares, como por ejemplo la fructosa, o porque utiliza la glucosa y el cloruro de sodio, o sea, la sal, como componentes que van a, eh, van a producir una gran apetencia del organismo por ese compuesto. Como decía el profesor, o sea, la glucosa es supremamente adictiva. Y recordemos que la glucosa no solamente es combustible, sino modulador de muchas de las vías, incluso del sistema endocrino, incluso desde el punto de vista eh, de genética molecular, porque es el modulador de la expresión de muchos genes. Era ese apuntico, profe, un poquito largo, No, me disculpa. excelente, excelente. Esa apreciación es válida. ¿Por qué? Porque lo que usted dice es cierto, es que no es la glucosa, pues la glucosa, no podemos vivir sin glucosa, la glucosa es fundamental. Hay que mantener una glicemia permanente, sobre todo por sistema nervioso central, glóbulos rojos y otra serie de células que dependen exclusivamente de la glucosa. No, no estamos hablando de la glucosa como tal, sino del exceso de glucosa. Porque yo digo que perversamente, porque eso está Correcto. calculado, eso no es al azar, sino que eso es calculado. Perversamente a los alimentos ultraprocesados les añaden glucosa. ¿Para qué? Para satisfacer esa demanda que tiene el organismo de glucosa, que es una cosa ancestral. Como acaba de decir la profesora Natalia, hace 10.000, 15.000 años era un asunto de supervivencia, pero que actualmente es un asunto de patología, porque usted, si se pone a revisar las etiquetas de los alimentos que usted se come, en todos los alimentos prácticamente hay glucosa sobreagregada, que el alimento no la necesita, pero que se agrega de una manera perversa y deliberada para que usted tenga mayor placer en consumir ese alimento. Entonces, la obesidad que tenemos actualmente a nivel mundial, sobre todo pues en Occidente, es por el exceso de glucosa en la dieta, de azúcar en la dieta. No estamos satanizando la glucosa como dice la profesora. La glucosa es fundamental, pero es el exceso de glucosa. ¿Por qué? Por lo que les estoy comentando, les estoy diciendo, el hígado tiene la capacidad de convertir un exceso de glucosa en ácidos grasos, o sea, en triglicéridos. Porque Y es eso un mecanismo que permite, ¿cierto?, reservar para cuando usted, entre comillas, hoy en día no se aplica,
haya hambrunas o haya escasez de comida, se tenga la disposición de la homeostasis calórica. Profe, y de otro lado que quiero resaltar es que siempre que hablamos de una dieta, se nos olvida que todo lo que viene en paquete o refinado va a tener este compuesto, entre otros, pero aquí hablamos esto de los carbohidratos. Perdón, Sí, profe, me claro. disculpa la No, interrupción. no, 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 Natalia, al contrario, usted eso sabe mucho de los alimentos, usted sabe mucho, más que yo, muchísimo más que yo. Pero el problema es ese. Entonces, por ahí en la década del 70, del 80, toda la discusión a nivel mundial sobre la obesidad se derivó de una manera perversa e intencionada a echarle la culpa a las grasas. No, es que no son las grasas, son los azúcares. Los azúcares son los que están generando esa epidemia. Porque, repito, los carbohidratos en exceso se pueden convertir en ácidos grasos, en triglicéridos y se almacenan. Nosotros podemos convertir carbohidratos en grasa. No podemos hacer al revés. No podemos coger ácidos grasos y convertirlos en glucosa. No, eso no lo podemos hacer. Pero sí podemos coger un exceso de glucosa, convertirlo en grasa. Entonces, el hígado todo el tiempo está sintetizando triglicéridos y esteres de colesterol, fosfolípidos, otros lípidos, y los está empacando en una lipoproteína que se llama VLDL. La VLDL sale a circular a partir del hepatocito. La VLDL también se sintetiza en el retículo endoplásmico del hepatocito. La VLDL contiene ApoB100, aquí sí se fabrica el ApoB100, que es una proteína pues grandísima que va metida en las VLDL. Esas VLDL tienen triglicéridos, básicamente triglicéridos recién sintetizados en el hígado, tiene ésteres de colesterol, tiene fosfolípidos, etcétera, etcétera, y cuando sale a circular recibe ApoC2, ApoC1, C2, ApoA, de transferencia a partir de las HDL. Entonces, esta VLDL que sale a circular y que contiene ApoB100 y todas estas otras sustancias, recibe estas apoproteínas a partir de las HDL. Como les dije ahorita, son proteínas muy pequeñas que se pueden transferir durante la circulación de las lipoproteínas. Cuando las VLDL circulan, como contienen ApoC2, las VLDL también activan la lipoproteína lipasa. O sea, estas lipoproteínas también activan la lipoproteína lipasa en varios tejidos, pues en los tejidos que mencioné ahorita. Y esa lipoproteína lipasa, cuando se activa, empieza a hidrolizar los triglicéridos de la VLDL, empieza a hidrolizar los triglicéridos, por ejemplo, en el tejido adiposo. Esos triglicéridos que se van hidrolizando, que van liberando los ácidos grasos, son captados por el tejido adiposo, y el tejido adiposo resintetiza triglicéridos y los almacena. O sea, el exceso de grasa la almacenamos en el tejido adiposo, pero va metida en las VLDL. Cuando no estamos pues ingiriendo alimento, esto circula cuando estamos en un estado interprandial, o sea, entre alimento y alimento, y va perdiendo la VLDL triglicéridos y va quedando un remanente que no se llama remanente, sino que se llama IDL. IDL quiere decir lipoproteína de densidad intermedia, y es una lipoproteína que ya tiene pocos triglicéridos, casi todos los triglicéridos los ha perdido por la lipoproteína lipasa. Es una lipoproteína que contiene colesterol, básicamente colesterol, triglicéridos, pero repito, eso se va perdiendo en el camino, y estas ApoC y ApoA se van transfiriendo a las HDL. O sea que la IDL va quedando cada vez
como una lipoproteína rica en colesterol y que ha transferido todas sus otras APO, solamente tiene ApoB100 y mucho colesterol, y de esa manera las IDL se transforman en las LDL. Las LDL, lipoproteínas de densidad, de baja densidad, entonces no se fabrican no se sintetizan en ningún órgano, se sintetizan en el lecho vascular a partir de la transformación de las VLDL. Las VLDL pasan por esta transformación, se convierten primero en IDL y después en LDL. Las LDL son lipoproteínas que contienen colesterol. Ese colesterol es colesterol que viene del hígado, o sea, es un colesterol de origen hepático y solamente contienen ApoB100. ApoB100. O sea, es una lipoproteína mucho más pequeña pues que las LDL y que los kilomicrones, mucho más pequeña, y solamente contiene pues una proteína grande que la ApoB100 y es rica en colesterol, básicamente. Esta lipoproteína, mucha de esta lipoproteína es captada por el hígado, pero también es captada por tejidos extrahepáticos. Esta proteína puede ser excluida pues, de los capilares, puede pasar a las células periféricas, y la mayoría de las células contienen un receptor de membrana que se llama receptor de ApoB100. Entonces, ese receptor, que es una proteína de membrana que estaba presente en casi todas las células del organismo, interactúa con la ApoB100. Esa interacción entre la ApoB100 y ese receptor estimula una endocitosis mediada por receptor. Ahí se necesita pues clatrina y otras proteínas de membrana, que son las que facilitan que la membrana haga una endocitosis mediada por receptor. Incluye la ApoB100 y la lipoproteína entera la incluye dentro de la célula, y de esa manera se puede aprovechar ese colesterol en las células periféricas a través del receptor de ApoB100. O sea que las LDL terminan incluidas en las células periféricas a través de esa endocitosis mediada por receptor. ¿Cuál es el problema con las LDL circulantes? El problema con las LDL circulantes es que las LDL están relacionadas directamente con el fenómeno ateroesclerótico, o sea, con la producción de ateroesclerosis. Un aumento en colesterol de LDL implica un factor de riesgo muy importante para padecer ateroesclerosis. Ateroesclerosis es un tipo de arterioesclerosis. La arterioesclerosis es el endurecimiento, esclerosis es endurecimiento de las arterias. Eso quiere decir arterioesclerosis. Hay varias causas de arterioesclerosis, o varias formas mejor. La principal forma de arterioesclerosis es la ateroesclerosis. La ateroesclerosis es la esclerosis de las arterias provocadas por una alteración en el metabolismo de la célula endotelial. Y esa ateroesclerosis, como es la más frecuente, por eso se toma como sinónimo de arterioesclerosis. Pero hay otras formas de arterioesclerosis. Por ejemplo, hay una arterioloesclerosis.
Hay una esclerosis que se llama esclerosis de Monkever, etcétera, que tiene otras etiologías, pero por eso se toma como sinónimo arterioesclerosis y ateroesclerosis, pero desde el punto de vista de patología no son estrictamente sinónimos. La ateroesclerosis es la arterioesclerosis más frecuente, que es la que está relacionada con el metabolismo de los lípidos. Pero esa es una salvedad pues, que se hace en términos de patología, no son exactamente iguales. Pero podemos hablar de ateroesclerosis o arterioesclerosis como sinónimos, repito, porque es la más abundante. ¿En qué consiste la placa? La placa implica, primero se forma como un depósito de lípidos en ciertas áreas de las arterias, sobre todo áreas de mediano y grueso calibre, sobre todo en ciertas áreas donde se arma turbulencia de la sangre, como en bifurcaciones, por ejemplo. Aparece primero una placa que se llama estría grasa. La estría grasa es como el precedente de la placa de arterioesclerosis. Esa estría grasa implica ya pues algún depósito de lípidos ahí relacionados sobre todo con las LDL. Eso se puede ver hasta en muchachos jóvenes, se puede ver una estría grasa en ciertas arterias, repito, de mediano y grueso calibre. Y con el transcurrir de los años, porque esto no es de un día para otro, con el transcurrir de los años, esta estría grasa empieza a tener unos cambios que generan un fenómeno inflamatorio en la pared de la arteria. La pared de la arteria se va inflamando, se empiezan a depositar partículas de LDL dentro de esa inflamación. Eso genera una fagocitosis de esas LDL por fibroblastos, por macrófagos, perdón. Eso se va transformando en unas células que generan una inflamación local. Esa inflamación local entonces empieza a acumular moléculas inflamatorias, células inflamatorias, y la placa cada vez se va poniendo más gruesa, más gruesa, más gruesa, más gruesa, va llenando la arteria, la va llenando, produce pues toda una inflamación local ahí. Y el problema es que la placa puede eventualmente romperse, formar un trombo y puede tapar la arteria. Cuando tapa la arteria, pues se produce un infarto. Y dependiendo de dónde está ubicado el infarto, la persona se puede morir o no se puede morir. O sea, el hecho que nos ocupa aquí es que las LDL, cuando están muy aumentadas en sangre, se relacionan como factor de riesgo de la enfermedad arterial, o sea, de la arteriosclerosis, las LDL, que transportan un colesterol que se llama transporte centrífugo de colesterol, porque es del hígado a la periferia, por eso hablamos de transporte centrífugo de colesterol. La contraparte serían las HDL. Las HDL son unas lipoproteínas que se sintetizan en el hígado, pero también en el intestino. Las HDL recién sintetizadas, estas lipoproteínas son ricas en ApoA, también tienen ApoC, distintas isoformas de ApoC, ApoC1, C2, C3, ApoA1, ApoA2, ApoA4, no tienen ApoB, tienen ApoE, y estas HDL recién sintetizadas son como discos, es una bicapa formada por fosfolípidos, es una bicapa
Entonces, como si fuera una bicapa y tiene una forma discoide, es como un disco. Esas HDL recién sintetizadas se llaman HDL nacientes. Cuando circulan, empiezan a captar colesterol de los tejidos periféricos. Ese colesterol empieza a ser transferido de las membranas celulares a la lipoproteína. Existen unos transportadores ubicados en las membranas que se llaman casetes que utilizan ATP. Esos transportadores que utilizan ATP, que se simbolizan como ABC, hay uno que se llama ABCG1, que es un transportador ubicado en las membranas de las células y que transfiere colesterol de la célula a las HDL. Entonces, cuando las HDL van circulando, se empiezan a llenar de colesterol y la lipoproteína va cambiando su estructura de una forma discoide a una forma micelar. Esa lipoproteína naciente que acaba de ser sintetizada contiene una ApoA muy importante, que es la ApoA1. Y esta lipoproteína naciente también contiene una enzima que se llama LCAT. La LCAT se incorpora en la lipoproteína naciente una vez que empieza a circular. ¿Por qué es importante la LCAT? LCAT quiere decir lecitina, colesterol, aciltransferasa. La LCAT es una enzima que es activada por la ApoA1. La misma ApoA1 se encarga de activar la LCAT. La LCAT, ¿cuál es la función de la LCAT? Si el colesterol se incorpora a la lipoproteína como colesterol libre, no existe forma de anclarlo dentro de la lipoproteína. Pero la LCAT lo que hace es transferir, por eso es una transferasa, transfiere un ácido graso de una lecitina, que es un fosfolípido que lleva la lipoproteína, transfiere un ácido graso de una lecitina, que es un fosfolípido, y se lo transfiere al colesterol recién incorporado a la lipoproteína. Entonces, ese colesterol se transforma en colesterol esterificado. El colesterol esterificado es supremamente insoluble en agua y ese colesterol esterificado se almacena en el centro de la lipoproteína, de las HDL. Por eso la lipoproteína cada vez va siendo más y más voluminosa y va adquiriendo una estructura micelar. Ese colesterol esterificado, que es esterificado, repito, por la LCAT, entonces se va incorporando a medida que la lipoproteína circula. Entonces las HDL se van transformando. Esa HDL naciente se transforma en una forma de HDL que se llama HDL3. Es una subfracción de las HDL que se llama HDL3. La HDL3 circula por la sangre y cuando pasa por el hígado empieza a captar una parte de ese colesterol, o sea, ese colesterol que lleva la lipoproteína se le transfiere al hígado. Y la lipoproteína se va transformando de HDL3 en HDL2. Y la HDL2 vuelve a circular por la sangre y se vuelve a repetir el proceso
vuelve y se carga de colesterol y regresa de nuevo al hígado a descargar colesterol. O sea, eso es lo que se llama transporte reverso de colesterol. Reverso quiere decir que es el reverso del transporte que hacen las LDL. Las LDL hacen un transporte centrífugo, o sea, del hígado a la periferia. En cambio, las HDL hacen un transporte reverso o centrípeto de la periferia al hígado. ¿Qué hace el hígado con ese colesterol? Sintetiza las sales biliares, las que mencionamos al principio. Las sales biliares se sintetizan a partir de colesterol. Nosotros no podemos, entre comillas, desbaratar el anillo de colesterol. No tenemos enzimas para coger el anillo, el ciclopentano perhidrofenantreno del colesterol y fragmentarlo en moléculas más sencillas. No. La única forma de excretar colesterol es a través de las sales biliares. El hígado coge el colesterol en exceso que le va llegando, sintetiza sales biliares. Las sales biliares, como vimos, se descargan al intestino. Lo que pasa es que las sales biliares tienen circulación enterohepática. ¿Qué quiere decir eso? Cumplen su función en el intestino, que ya la revisamos ahora. Cuando llegan al ileón terminal del intestino, se reabsorbe la mayor parte de las sales biliares, pasan al sistema porta y regresan al hígado y el hígado las puede recircular. O sea que solamente perdemos más o menos un 5% de sales biliares a través de las heces. Por eso pues hay un mecanismo de perder sales biliares que son los ¿cómo es que llaman? Los que atrapan iones. Bueno, hay unas drogas que pueden atrapar las sales biliares, intercambiadores iónicos se llaman, atrapan las sales biliares y podemos eliminar más sales biliares, entonces el hígado tiene que utilizar más colesterol para fabricar sales biliares. Eso es una aproximación terapéutica que se hace cuando hay un exceso de colesterol a través de intercambiadores iónicos, pero se me olvidó cuál es el nombre comercial de eso. Bueno, el hecho es que es un intercambiador iónico que bota más sales biliares de la cuenta. Entonces... entonces está la colesterol. Exacto, exacto. Tiene acetilcisteína. Muy bien, Natalia. La colestiramina es lo que estaba buscando en la cabeza. La colestiramina es un intercambiador iónico, atrapa las sales biliares, entonces usted bota más sales biliares y el hígado se ve en la obligación, entre comillas, de fabricar más sales biliares y eso disminuye el colesterol. Entonces, por eso se considera que las HDL son protectoras contra la enfermedad arteriosclerótica, porque es una forma de evacuar colesterol de la sangre. Sin embargo, hay que hacer un apunte, y es el siguiente. ¿Cuál es el problema con el exceso de colesterol? El exceso de colesterol se trata con estatinas. Las estatinas son inhibidores de la HMG-CoA reductasa, que es una de las primeras enzimas que se encarga de la síntesis de colesterol. ¿Cuál es el problema con las estatinas? Que hay unas grandes compañías farmacéuticas interesadas en venderle estatinas a todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que hace un tiempo son años, algunos años, el nivel de colesterol total que se aceptaba normal era 150 miligramos por decilitro. Pero de un momento a otro, a un grupo de genios que estaban comprometidos con grandes compañías farmacéuticas, les dio por decir que no, que ya no era 150 miligramos por decilitro, sino 100 miligramos por decilitro. O sea, ya usted tener un colesterol
de 130 miligramos por decilitro ya supuestamente no es normal, sino que es alto. ¿Y qué pasó con eso? Que cuando se bajó el nivel de normalidad de 150 a 100, millones de sujetos se convirtieron automáticamente en pacientes hipercolesterolémicos. O sea, hay que darles estatina. El negocio de las estatinas es un negocio oscuro. Es que no lo estoy diciendo yo, es que lo leí y lo he leído sobre todo por cardiólogos franceses que son y europeos que son los que más se oponen a eso, a esa tendencia a darle a todo el mundo estatinas como si fueran confites. Las estatinas tienen unos efectos secundarios muy importantes. Entonces ahora, el que no tenga menos de 100 miligramos por decilitro de colesterol total ya queda como hipercolesterolémico. Y de un momento a otro empiezan a darle estatinas. No, así no es tampoco. Así no es. Eso es un negocio perverso para vender estatinas y meter a todo el mundo en el comercio de las estatinas. No lo digo yo, lo dice personas de mucha autoridad que están demandando ese negocio de las estatinas. O sea que no es el que tenga menos de 100 miligramos por decilitro, es el que tenga menos de 150 miligramos por decilitro. Profe, sin hablar pues, que habría mucho para hablar de todos los desastres que causan las estatinas. Por eso es que tiene unos efectos secundarios que son graves para la persona y ahora a todo el mundo le recetan estatinas como si eso fuera un confite. No, así no es tampoco. Bueno, en resumen, esas son las lipoproteínas importantes que circulan por la sangre y que son las que responden por el transporte pues, de lípidos a través de la sangre y de la linfa. Con eso termino. Si tienen alguna pregunta o si no, ya terminé. Natalia, terminé. Bueno, parece que todo está muy claro. Entonces, bueno, vamos por terminada la clase de hoy. Los esperamos entonces la próxima semana. Listo. El señor Nicolás Daniel, que tenga muy buena tarde. Muchas gracias, profe. Gracias, Bueno. señor Rondón. Hasta luego. Hasta luego. Natalia, es que qué pena pues que yo